Bueno, este es el tercer video. No sé cuántos van a ser porque me preguntan cuántos son. No sé, historia extraterrestre de la humanidad. Y vamos a hablar de un capítulo que se llama Los reptiles escogen un grupo humano de apoyo. Acuérdese que la estrategia de los reptiles es control desde adentro, pero pues qué mejor que tener un aliado en el planeta para ejercer ese control en la humanidad y más en estos tiempos que estamos cerca a la época del despertar de conciencia, entonces era necesario un aliado para llevar a cabo ese control. Entonces, los reptilianos inician un proceso de hibridización, que me preguntaban también, la hibridización es simplemente abducir seres humanos que tenemos una genética especial y hacer un cruce con reptil y tener como un híbrido. Esos híbridos actualmente están entre nosotros, caminan entre nosotros y tienen una misión especial. Puede que no lo sepan si no son activados con pensamientos específicos y vibraciones específicas por parte de los reptiles. Los reptiles también son un grupo muy fuerte en inteligencia artificial. Recuerden que los arcontes, aquellas entidades que están al lado de nosotros, que se aprovechan o se alimentan de nuestras bajas vibraciones, son en realidad inteligencia artificial. Y también hay muchos mecanismos de control de parte de los reptiles para evitar que nosotros salgamos de ese cerebro reptil, ¿se acuerdan? Y tengamos una elevación del nivel de conciencia, que es envenenamiento del aire, la comida y el agua. Eso pues ya lo hacen, nosotros creemos que no sucede, pero sí es en cuanto al aire, por ejemplo, son los chemtrails, eso que se ve en el aire que parecen nubes, tiene un efecto de bajar nuestra vibración y no permitir que la glándula pineal se desarrolle y no permitir nuestra conexión. La comida, pues ya es comida procesada que viene con unos elementos especiales que impide que nuestro ADN se desarrolle de la forma que es adecuada y nos mantenga pues en este nivel de conciencia de miedo y angustia. Y el agua, pues todos sabemos que el agua tiene un componente fundamental que es el flúor, que en grandes cantidades es un componente venenoso, pero que pues se supone que es un componente que ayuda al agua, pero tiene también un objetivo que es bajar, digamos, nuestro nivel de conciencia con un impacto físico en nuestro cuerpo y en nuestros órganos. Y pues las personas que manipulan eso no lo saben y el agua hoy se ve como, el agua con flúor se ve como algo normal y necesario en el proceso de descontaminar el agua. El control mental es todo el tiempo hay control mental, nosotros no nos damos cuenta. Las guerras y los desastres es común, es un escenario común en la parte reptiliana, siempre van a estar presentes. Y los MyLabs, que son las abducciones de militares que vamos a hablar ahorita más adelante, es básicamente ellos abducen personas, sobre todo militares, para cumplir ciertos protocolos sobre ellos, elevar su conciencia y enviarlos, digamos, elevar su conciencia artificialmente para beneficio de los reptiles y devolverlos acá entre nosotros a cumplir misiones especiales. Entonces, estamos rodeados de estos seres, sí, también estamos rodeados de los buenos, acuérdense, pero los buenos necesitan que les pidamos ayuda. Estos en particular están entre nosotros, estos híbridos reptilianos, pues para también mirar cómo pueden aprovechar mejor las herramientas que tienen ellos para controlarnos, para manejarnos, para no permitirnos ese desarrollo. Una herramienta fundamental y muy poderosa es el condicionamiento de la población humana desde el campo astral, o sea, desde los sueños, desde el bajo astral, cuando nosotros hacemos como esas conexiones, esa visita a personas, a divinos, a todos esos temas que no tienen un adecuado nivel de conciencia, ellos siempre están contactando entidades del bajo astral que saben todo de nosotros, porque en el bajo astral se sabe todo, por eso son efectivos, nos cuentan cosas que son reales, pero pues también hay un condicionamiento desde el bajo astral de la población en el sueño,
y también con los contactos o con los que a veces se atreven a hacer canalizaciones sin el adecuado nivel de conciencia, pues abren una puerta para la entrada de estos reptiles. Entonces, todas estas herramientas están hoy presentes, están aquí y ahora, están moviéndose en nuestro entorno. Y ellos definitivamente necesitaban una raza o un grupo para poder trabajar y miran específicamente a este grupo que ustedes ven en la pantalla, que es básicamente en esa época la Alemania nazi. ¿Y por qué lo escogen? Porque básicamente era una raza excesivamente disciplinada, ¿cierto? Una raza que podía rápidamente organizar temas industriales y además una raza enfocada en la jerarquía y los linajes. Todo lo que sea jerarquía y linaje es prácticamente reptiliano. Cuando uno ve que este es más que el otro, yo tengo mejor sangre que el otro, soy mejor, este no está a mi nivel, ese es un concepto puramente reptiliano y en este grupo específicamente de los nazis estaba eh, claramente presente, ¿sí? O sea, las líneas jerárquicas, los linajes donde yo me creo más que el otro, y eso pues atrajo mucho a los reptiles y decidieron enfocar su invitación a la colaboración a este grupo. Dentro de las estrategias reptilianas, tú puedes ser parte de un proyecto y pensar que estás haciendo algo maravilloso y estar en una empresa, pero no sabes lo que hace el otro. Eso se llama el need to know. Por ejemplo, seguramente los que trabajan en la NASA piensan que tienen la última tecnología, que más allá de ellos no hay nadie, pero es información compartimentada, o sea, need to know. El que está al otro lado no sabe lo que haces tú y esa es una estrategia reptiliana, estar trabajando pero no saber lo que hace el otro. Y pues fundamentalmente por la característica reptiliana se necesita un régimen autoritario y antidemocrático en todo sentido. Eso generalmente se ve en muchas empresas, ¿cierto? Acá en el mundo, en Colombia, donde hay regímenes autoritarios, controladores, presionan a la gente. Este es un régimen totalmente que viene de un modelo reptiliano. Últimamente las organizaciones están migrando por la época que vive el planeta hacia jefes que sean más humanos, o sea, del lado intuitivo del cerebro, y está cambiando esa concepción. Eso es parte de la evolución que está teniendo el planeta, migrar hacia líderes que sean centrados en su corazón, que tengan abierto ese chakra del corazón y no como estos grupos, digamos, que escogieron los reptilianos, los nazis, que básicamente eran muy buenos en su chakra de la garganta para dar discursos, pero estaban desconectados de su corazón. Recuerden que yo les dije que las características de estos reptiles es que son muy potentes psíquicamente, nadie los puede aguantar. Si alguno de esos nos quiere controlar, casi que no podemos hacer nada, porque son muy poderosos psíquicamente, eh, tienen su chakra de la garganta muy desarrollado, pero no tienen conexión con el corazón, a diferencia de nosotros, ¿cierto? Entonces un reptil con su discurso, con lo que habla, te puede hipnotizar, te puede hacer creer que eso es la verdad última, te puede llevar al fanatismo, a que eso es lo que tienes que defender, porque son muy poderosos desde ese chakra de la garganta. Es un ejemplo, pueden ser los políticos acá, donde muchos hablan muy bonito, pero hay una desconexión total del chakra del corazón y por hablar bonito la gente les sigue. Este grupo tenía que tener una característica y es no tener sentido de la ética y no sentir culpa, ¿cierto? Es importante para poder colaborar con los reptilianos eso. O sea, nada de ética, nada de culpa y no permitir que ningún valor humano, ningún sentimiento humano de compasión interfiera, ¿sí? Y este grupo de los nazis tenía las condiciones perfectas de esa connotación o configuración reptiliana para poder apoyar a esta raza, bueno, digamos la extraterrestre, aunque ustedes saben que ya estaba en el planeta mucho antes que nosotros. Entonces, en esa época
Vamos a ir al año 1862. Alemania era todavía Prusia, ¿cierto? Y había un primer ministro que se llamaba Otto von Bismarck. Y este posteriormente llega a ser un canciller alemán, reinó entre las fechas 1862 a 1914, ¿cierto? Y digamos que era una persona de sangre reptiliana, digamos de un componente reptiliano muy profundo, y logra consolidar a Alemania, pues bajo el dominio de Prusia, como potencia en Europa, potencia militar, potencia científica y potencia industrial. La característica de él es que hacía lo que tenía que hacer, no importaba las personas, no importaba la gente, no importaba los valores éticos, era ser el mejor. Recuerden que esa es una connotación del aspecto reptiliano, siempre ser el mejor y a toda costa ganar y sin importar lo que haya que hacer. Entonces él establece, digamos, una estrategia de decir la estrategia sangre y fuego. Y tenía una frase donde mencionaba los grandes aspectos de nuestro tiempo serán decididos no por discursos y resoluciones de la mayoría, sino por la estrategia de sangre y fuego. Y decide empezar esa conquista y esa revolución industrial a sangre y fuego, ¿cierto? En esa época William I se convierte en rey de Prusia, y consideran que la manera de unificar a Alemania es por medio de las guerras, ¿cierto? Entonces se elimina el parlamento, se ponen nuevos impuestos de forma dictatorial para fortalecer el poder militar. Y pues como les comentaba, este señor Bismarck era un Illuminati. Recuerden que los Illuminati son estas personas que controlan el planeta en nombre de los reptiles porque ellos no van a estar presentes. Y básicamente lo que hacen los reptiles es designar a alguien. Esos Illuminati ni siquiera están como presidentes de las naciones, sino están un nivel mucho más arriba, controlan el sistema financiero, el dinero en el mundo, todos los temas, y pues nombran y ponen presidentes, pero básicamente le reportan directamente a los reptiles. Entonces, este Otto Bismarck era un Illuminati, como les comenté, era un híbrido y su objetivo era implementar la agenda reptiliana en el siglo XX, ¿sí? Porque había una agenda reptiliana, ¿por qué? Porque se acercaba el fin de los tiempos y en el fin de los tiempos era muy o es muy posible que nosotros los humanos, si nos centramos en trabajar la conciencia, podamos salir de este control reptiliano. Entonces, es importante que ellos intensificaran sus operaciones para evitar que eso pasara, aunque hoy, más adelante les voy a mostrar, hay buenas noticias y estamos alcanzando la tarea, así sea con poquita gente. Hay una película que habla sobre la agenda reptiliana, es un documental, lo vi que está en Prime, en Amazon Prime, que es la agenda reptiliana de Rita Lois, para que lo vean, para que miren ese punto de vista de lo que es la parte de la agenda reptiliana que se plantea. Bueno, entonces posteriormente Prusia se convierte en Alemania. Su avance tecnológico y científico es muy profundo. ¿Por qué? Porque eran muy disciplinados. Y también ¿por qué? Pues porque había el apoyo de una civilización que es mucho más avanzada que nosotros tecnológicamente, psíquicamente y digamos que espiritualmente nosotros podemos estar por encima de ellos, pero pues hoy estamos controlados por el miedo, la angustia y estamos en este planeta, ¿cierto? Entonces el objetivo era siempre mantener, tener soporte de este grupo a toda la estrategia que estaban haciendo los reptiles. Entonces este señor Otto von Bismarck muere y deja el camino labrado para dos personas que llegan, que es el Kaiser Wilhelm II, que era Guillermo II, y Adolf Hitler, que también su connotación era puramente reptiliana. Y por el avance tecnológico tan profundo que había en esa época, nacen varias empresas alemanas como Club AG y IG Farben, ¿cierto? Y se fundamenta el antisemitismo en Alemania, a pesar de que solo el 1% de la población en Prusia eran judíos. ¿Cuál era el problema?
pues que eran los banqueros, eran los que manejaban el dinero, ¿cierto? Entonces se fundamenta ese antisemitismo, semitismo. Hitler particularmente pues no tenía una empatía muy buena con los judíos. Él también hablaba de muchos temas, de que en la época de Jesús ellos de alguna manera no lo reconocieron, entonces se basaba en eso también para decir que era una pelea contra los judíos. Pero su enfoque era más bien de quitar el control de los bancos de los judíos en ese tiempo y llevarlo a banqueros alemanes. ¿Para qué? Para poder invertir en lo que necesitara el gobierno. Entonces, si los banqueros no están alineados con este tema reptiliano con el gobierno, todos los proyectos que se van a hacer se caen y no pueden llevarse a cabo. Entonces se necesitaba un grupo de banqueros, los que manejaban el dinero, que estuvieran totalmente comprometidos con esa causa que estaba liderada por los reptilianos y pues con el objetivo de colonizar el planeta, de ganar las guerras, de colonizar a través de las guerras, y se necesitaba dinero y el soporte bancario. Eso no lo iban a lograr si los judíos estaban controlando los bancos. Entonces, el objetivo o la frase que tenían ellos en mente era: el fin justifica siempre los medios, ¿cierto? Y se formó un movimiento que se llama la Realpolitik, ¿cierto? Y la consigna de este movimiento, donde Hitler era un asiduo seguidor de este movimiento, era la paz por medio de la fuerza, ¿cierto? Y representantes de esa Realpolitik en el mundo, ustedes pueden investigar, está Nicolás Maquiavelo, que todos lo conocemos, Federico el Grande de Prusia, Karl von Clausewitz, Napoleón Bonaparte era otro, y Adolf Hitler, ¿cierto? Esta foto que ustedes tienen ahí de fondo, que está microfilmada en julio 26 del 63, es una foto de Hitler en la ciudad de Tunja, Colombia, ¿sí? Es la única evidencia que existe, pues, en Colombia, fotográfica, de que Hitler realmente no murió en la Segunda Guerra Mundial. Y en el desarrollo de estas conferencias ustedes se van a dar cuenta por qué no murió y por qué muchos alemanes realmente no murieron, sino al contrario, salieron fortalecidos, y hoy en la sombra lidera una estrategia que se llama el Cuarto Reich, que está vigente en el planeta, lideran casi todas las instituciones del mundo, todas las posiciones en las grandes empresas. Y no sé qué habrá pasado hoy con Hitler, pero esa foto me causó curiosidad cuando en mis investigaciones la encontré, porque era Hitler en el año 63 acá en Tunja, en Colombia. Bueno, entonces cuando, digamos, llega este señor ya al poder, ¿cierto? Empieza el auge de la industria alemana, el Kaiser, ¿cierto? Y hay una estrategia que se utiliza, digamos, dentro de ese mecanismo de control del pueblo alemán, y es fundamental, eso sí, un bienestar para sus trabajadores, que eran los responsables de la industria. Entonces, programas de salud, programas de avanzada, seguros de desempleo. Con eso, el objetivo era que sus empleados siempre estaban felices, no iban a, de alguna manera, a juzgar los métodos que se estaban utilizando para alcanzar los desarrollos tecnológicos, la gente que había que esclavizar, etcétera, sino simplemente ellos estaban contentos y no había ninguna queja al respecto, ¿cierto? Y los empleados felices pues permitían avanzar hacia el top de los países industriales, sin importar cómo sus líderes llevaran a cabo sus objetivos, si era no teniendo en cuenta los valores éticos, los valores humanos, pero no importaba. Bajo ese esquema se desarrolló pues la industria del carbón, los ferrocarriles, el acero, la corporación Bayer, los laboratorios BASF de química, y pues en el año 25 se forma lo que se llamó el cartel de IG Farben. Básicamente el 90% de todo el desarrollo químico por esa época en el mundo era de los alemanes, ¿cierto? Entonces, digamos que Alemania llega a posicionarse con esta raza nazi como un principal actor aquí en el planeta, y con ese apoyo por detrás y bajo el enfoque que querían los reptiles, que básicamente era lo que hubiera que hacer a toda costa sin importar la gente y las personas. ¿Sí? Entonces este señor Bismarck deja el poder en el año 890, acuérdense de Otto von Bismarck, y llega ese señor que es el Kaiser Wilhelm, ¿cierto? Que es Guillermo II de Alemania,
Y este tiene una visión más agresiva. Dice, Alemania no ha sido suficientemente agresiva, ¿cierto? Entonces hay que hacer más conquista, más guerras, enfocarnos en conquistar más el planeta. Y este señor viene de un linaje reptiliano humano de hibridización de la línea de la reina Victoria, ¿sí? Que era en esa época la reina de Inglaterra. Entonces, ustedes ya se imaginan para dónde vamos. Porque un linaje, acuérdense las castas, las jerarquías, y él venía de ese linaje perdón, y básicamente ya conocía cuál era su objetivo, ¿cierto? Y entonces la parte reptiliana que necesitaba que se establecieran todas las condiciones para la llegada de Hitler, ¿cierto? Hitler realmente fue una persona que se preparó, digamos, en sus primeros años, le gustaba mucho la parte del ocultismo, de la espiritualidad, pero básicamente cambió su enfoque porque fue preparado por los reptiles para la labor que venía, que ustedes van a ver cuál era, que no era ganar la guerra. Todos creemos que su objetivo era ganar la guerra. Para Hitler sí, él quería ganar la guerra, pero más allá de la Segunda Guerra Mundial, habían otros objetivos más grandes que ustedes van a ver en el desarrollo de estas conferencias, ¿cierto? Entonces este señor preparó el camino para la llegada a Hitler. A Hitler lo prepararon, lo pusieron ahí con el objetivo de ganar la guerra. Ese era su objetivo máximo, su enfermedad de ganar y conquistar, y era ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero los que estaban por detrás, acuérdense, ese poder en la sombra, lo que menos le importaba era ganar la Segunda Guerra Mundial. Al contrario, la Segunda Guerra Mundial era una estrategia de compartimentación, o sea, de compartimentar, de ocultar cosas, era una cortina de humo para muchas actividades que había que desarrollar y poner en marcha el proyecto, pues que hoy está vigente aquí sobre el planeta y sobre el cual, pues nosotros elevando nuestra conciencia estamos también dando nuestros aportes para salir de ese control y generar una nueva versión de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se apoya toda esa estrategia? Pues la influencia arconte. Acuérdese que los arcontes son entidades que están a nuestro lado, que se alimentan de nuestras bajas frecuencias, ¿cierto? Y ejercen un control y una influencia mental sobre las personas que no tienen, digámoslo así, una fortaleza o un camino espiritual. Entonces, quienes se dejan llevar a las bajas pasiones, ira, celos, envidia, pues básicamente uno identifica ahí un comportamiento influido por los arcontes. Por eso muchas de las cosas que pasan no son culpa de los seres humanos, sino hay una influencia arconte. Entonces, en esta época, cuando llega Hitler a los alemanes, ya por la influencia reptil, les hacen sentir que son la raza escogida por Dios, ¿sí? Que son los mejores sobre todos, ¿sí? Y pues se intensifica la población híbrida extraterrestre reptiliana del planeta, que es un cruce entre los reptiles y los humanos, ¿ok? Y más del 50% de la población empieza a tener sangre reptiliana, ¿sí? Y hoy entre nosotros hay muchos componentes, muchas personas reptilianas que ni ellos mismos saben que lo son, y seguramente tú con estas características que te estoy diciendo los vas a identificar, ¿cierto? Se identifica la abducción de personas, siguen hibridizando la población, ¿por qué? Para crear su ejército de personas, y llevan este enfoque reptiliano a Japón, que también acepta como esta línea de conciencia que le están proponiendo, ¿cierto? Y pues se fundamenta el control reptiliano y el control desde adentro, ¿sí? O sea, directamente sin matar a los seres humanos, pero ejercer un control interno, ¿cierto? Y esto se hace infundiendo el sentimiento de que yo soy mejor que los demás, ¿cierto? De competir, de soy superior a los demás. Y recuerden que estos arcontes son realmente inteligencia artificial y corresponden a lo que realmente se conoce hoy como las posesiones diabólicas, ¿sí? Y cuando se le da entrada a un arconte, pues es muy complicado sacarlo, es muy difícil sacarlo. Y eso lleva cuando el ser humano empieza en bajas vibraciones, la entrada de los arcontes
arcontes es mucho más posible. El control desde la cuarta dimensión es total en la parte baja de la cuarta dimensión de estos arcontes y estos reptilianos. Por eso es que nosotros siempre al dormir debemos elevar nuestra frecuencia, acostarnos en un estado de benevolencia para no quedar descansando en esos niveles bajos de conciencia, ¿cierto? Otra influencia del arconte y de los reptiles es en la misoginia y es desmeritar el poder de la mujer, ¿cierto? Y por eso en esta civilización la mujer en la historia ha sido subyugada a un segundo plano. ¿Por qué? ¿Ustedes se imaginan por qué? Por el poder del cerebro femenino de la mujer, de la intuición. O sea, la mujer es mucho más poderosa que nosotros los hombres. Pero las mujeres que son de cerebro intuitivo y femenino, ¿cierto? Porque hoy hay mujeres que entendieron mal el concepto, entonces, aunque son mujeres, tienen cerebro masculino y cerebro lógico, y pues eso no hace un aporte a la elevación de la conciencia, porque básicamente son también del lado del control y del lado reptiliano. Entonces, las mujeres, digamos, la mujer que es la mujer tradicional, la mujer que es cabeza de familia, porque la cabeza de familia es la mujer, ¿cierto? Energéticamente la mujer es la fuerza de la familia, el hombre es la forma, por eso es que una familia puede morir, podemos morir los papás, pero la familia siempre sigue reunida al lado de la mamá y no pasa tanto cuando es al revés, porque la mujer es la fuerza, ¿sí? Y mientras la mujer decide estar con su familia es fuerte. Entonces, este poder de la mujer, de la conciencia femenina intuitiva, nos puede llevar muy rápidamente a la evolución de la conciencia. Entonces, de ahí la resistencia reptiliana y el enfoque a la misoginia, el meritar a la mujer, pero entiendan bien el enfoque. No es un enfoque feminista como hoy que quiere que la mujer sea como el hombre, porque eso ya se pierde el sentido. Lo que debemos trabajar es que la mujer retome su poder intuitivo y femenino y empiece a aportar al desarrollo de la conciencia en este planeta. No significa que no trabaje, claro que sí, pero que mantenga su cerebro intuitivo y su cerebro femenino, el desarrollo de su intuición y la conexión. Y pues por eso es por eso es lo que también trabajan los reptilianos en evitar que esto suceda. ¿Qué hacen? ¿Cuál es una herramienta fundamental de los reptiles? Es la manipulación de los sueños en el astral. Por eso es que en los ejercicios que estamos haciendo, por ejemplo, el doble cuántico, yo les inculco que lo más importante es sentir benevolencia antes de dormir, ¿sí? Acostarse tranquilo, acostarse en paz sin discutir con nadie. ¿Por qué? Para tratar de acostarse en el máximo nivel de vibración posible, para que cuando tú duermas y entres en el astral, no entres a conectarte con los bajos niveles del astral, sino con niveles superiores donde no puedas ser, digámoslo así, atacado. Estos reptiles, cuando uno entra a dormir en el bajo astral, son muy poderosos psíquicamente. Y aún así, personas que puedan hacer sueños lúcidos, o sea, que sean conscientes en el sueño, no pueden resistirse a su control psíquico. Hay una persona que recientemente, que también vamos a ver, que es Cory Good, que en los últimos años tiene relación con los seres de esfera, que son seres benignos que están ayudando al planeta, y particularmente tuvo una conversación con un reptil, con un draco blanco, pues casi de 3,5 metros de alto, de 1,80 de lado a lado, o sea, como 1,80 en los hombros, muy poderoso, muy fuerte. Y cuando él se encuentra frente a él, no aguantaban el poder mental y el poder psíquico de ese reptil. Y las personas que estuvieron en esa reunión duraron como un mes con dolor de cabeza y casi que incapacitados del poder tan fuerte. Entonces, psíquicamente son muy poderosos y la mejor manera de evitarlos es subir nuestro nivel de conciencia y dormir en un nivel elevado de conciencia, ¿cierto?
¿Qué hacen ellos? Utilizan imágenes y escenas consensuadas en sueños. ¿Qué es eso? Si yo caigo en un nivel de frecuencia baja en el sueño, porque me acosté con algún nivel de baja vibración, como están en el astral, digamos, hay acceso a toda la información de los archivos akáshicos nuestros. Los archivos akáshicos es la historia de lo que yo he sido, fui y seré en el planeta. Conocen toda tu historia. Entonces, si tienen que tomar la imagen de tu mamá o de tu papá que se fue o de un amigo, lo pueden hacer. Y tú en el sueño estás convencido que soñaste con esos familiares y que estabas con ellos. Y esas son escenas consensuadas, o sea, de acuerdo a lo que tú sientes y tenga en consenso con tu cultura, ese escenario te promueven, ¿cierto? Y la herramienta más fuerte que utilizan, porque es la más poderosa que tiene el ser humano, es la manipulación de la energía sexual, ¿cierto? Entonces, los íncubos son aquellos que vienen a sacar la energía sexual de las mujeres y los súcubos son de los hombres. Entonces, en la imagen que tú ves arriba, pues estaría un sucubo, que es un espíritu con forma de mujer, muy hermoso, que activa sexualmente a los hombres en el sueño, y los incubos igual a las mujeres. Ellos son expertos en manipular esa energía sexual, y como nosotros tenemos tanto tabú, no nos atrevemos a desarrollar de manera consciente nuestra energía sexual, sino siempre la tenemos reprimida, no la aprovechamos para nuestro crecimiento, sino al contrario es un tema que no se puede mencionar, porque si realmente la utilizáramos de la forma que es adecuada, no podríamos ser objeto de esta manipulación y seríamos mucho más poderosos y mucho más elevados en conciencia, ¿cierto? Entonces ellos lo utilizan en los sueños, o sea, esos sueños donde tú sientes que tuviste una relación sexual son reales. Esa es una relación sexual mucho más consciente que la que puedes tener aquí en la Tierra. Eso es posible hacerlo, ¿cierto? Y ellos lo hacen, así como es posible para ti fomentar un encuentro sexual en cuarta dimensión con una pareja tuya, lo puedes hacer y la relación va a ser más profunda que si fuera una relación aquí en el planeta Tierra. Entonces hay que tener cuidado y la recomendación es siempre acostarse vibrando en el nivel más alto de conciencia para evitar ser manipulado mediante los procesos de sueños en el campo astral. Realmente lo paranormal es lo más normal, o sea, en esta realidad. Esta realidad no es la verdadera. Entonces, aquellos eventos que llaman paranormales realmente son los más normales, valga la redundancia. Entonces, la abducción que se sigue practicando tiene como objetivo acondicionar a los seres humanos a la agenda reptiliana. Hoy la mayoría de las abducciones, casi todas son reptilianas y son hechas por seres humanos que trabajan para los reptilianos y militares que trabajan para los reptilianos. Casi que yo podemos decir que no hay abducciones de parte de aquellos seres de luz o extraterrestres de luz, sino siempre son abducciones de razas reptilianas para analizar, para controlar y para identificar, porque como tenemos ese componente espiritual que nos hace en el momento que despertemos cambiar nuestro ADN, adquirir unos dones específicos y dejar de ser controlados por esta agenda reptiliana. Bueno, los reptiles tienen una característica y es la mente colmena, ¿cierto? En la mente colmena es donde todos trabajan bajo un pensamiento y todos se mueven con ese pensamiento, ¿cierto? Y utilizan los sueños para condicionar los comportamientos de las personas, ¿cierto? Y lo que hacen es con las personas que son fácilmente controlables, digamos por medio del miedo, de la angustia, de estar en su zona de confort, eso facilita la operación de la mente colmena para que todas estas personas estén trabajando bajo un régimen reptiliano sin saberlo, ¿cierto? Y lógicamente tienen personas trabajando para ellos entre los seres humanos que son híbridos reptilianos y un componente específico de personas que trabajan para los reptiles que tienen poderes son aquellos que muestran orgullo espiritual. Por ejemplo, lo que yo hago es lo mejor, mi camino es el perfecto. Esa es una condición reptiliana. Los reptilianos también te pueden dar dones, te pueden dar clarividencia, clariaudiencia, te pueden hacer sanación,
¿cierto? Desde el punto de vista de ellos, para que entres a esa mente colmena. Por eso lo mejor es siempre elevar nuestra vibración y estar con la conciencia alta para que eso no ocurra, ¿ok? Así como hay reptilianos entre nosotros híbridos aportando al trabajo de esa estrategia de la agenda reptiliana, las civilizaciones de luz lo que hacen es no hacer abducciones, pero sí enviar personas para dar mensajes a los seres humanos y aumentar la evolución de la conciencia. Entonces una civilización de luz, ¿cómo haría? Básicamente enviaría un mensajero, ¿sí? Desde allá, desde su dimensión, aquí a la Tierra, para estar entre nosotros de la forma más anónima posible, ¿sí? No va a estar pues en posiciones de poder, de dirección, no va a ser no es el método que utilizan estas civilizaciones de luz, y bajo ese enfoque de la forma menos pensada posible, a veces más humilde, van a enviar mensajes a la humanidad a través de ciertos mecanismos. Van a decir, oye, si haces esto de esta forma, mejora la manera en que te sientes y cuando te das cuenta lo empiezas a hacer. Entonces, esos maestros de esas civilizaciones de luz, es muy difícil que los encuentres haciéndose propaganda, diciendo que son los mejores, porque al contrario, ellos lo que hacen es trabajar eh, en el silencio, en la tranquilidad. Por eso hay que estar atento a todas las personas que nos rodean, a los mensajes que esas personas nos dan, a la vibración que nos hacen sentir, porque tú no te imaginas que de pronto una de esas personas que camina a tu lado sea una de esas personas enviadas por estas civilizaciones de luz para darte un mensaje. Entonces, recíbelo. Siempre escuche esas personas que te dan buena vibración, escúchalas con la mente y el corazón abierto, porque van a tener un aporte y una influencia muy importante a la elevación del nivel de conciencia en el planeta. Hay dos películas que yo quiero recomendarte para que veas con respecto a la manipulación de la energía sexual. Se llama El Ente, está a la derecha, es una película miedosa. Si eres fácilmente sugestionable, no la veas, pero si no, mírala, es una película de creo que del año 81, es muy buena y es una historia de la vida real. No te voy a decir de qué trata, pero si no sé dónde está ahorita, no la he visto en Netflix, no la he visto en Amazon, no la he encontrado, pero si tú logras encontrarla fabulosa y que nos digas dónde la viste, entonces es una muy buena película. Y la otra se llama Eyes Wide Shut, o sea, es una película de Tom Cruise, lo que se llama Ojos Bien Cerrados, y es una película excelente, sobre todo de aquellos Illuminati, de aquellas prácticas secretas de los Illuminati. Entonces es con Nicole Kidman. Mírala una o dos veces porque es una película fantástica. Es de Tom Cruise y Nicole Kidman. Entonces, mira esas dos películas. Mírala una vez que ya conoces esta información de este capítulo de los avances de las civilizaciones extraterrestres en el planeta. Bueno, entonces vamos a llegar a esta época ya después de que pasan todos estos gobernantes alemanes y vamos a llegar al fin de la Primera Guerra Mundial en el año 1919, ¿cierto? Y los alemanes en esa época, esas sociedades secretas tienen un interés muy profundo por el ocultismo, por las cosas que pasan en lo paranormal, por las civilizaciones antiguas. Y en particular, por ejemplo, ellos hacen un recorrido especial por el Tíbet, retirando de los monasterios pergaminos que hablen de conciencia, eh, robando objetos de, digamos, de esos monjes que operaban en diferentes templos y montañas del mundo, ¿cierto? Y eso se presenta en una película que creo que todos vimos cuando pequeño que se llama Los Cazadores del Arca Perdida, sobre todo una escena que se encuentran con los alemanes queriendo robar el Arca de la Alianza o el Santo Grial.
Bueno, eso entiendo yo o siento yo que es inspirado en esas actividades que hicieron los alemanes y empiezan a interesarse por eso, por los vimanas, que son esas máquinas de la India que volaban, que eran como cohetes que aterrizaban hace muchísimos años aquí en el planeta, y empiezan a ver cómo funcionaban esas herramientas. En las fotos que están apareciendo a la izquierda, tú vas a ver una campana, la campana de Glock, que es un artefacto diseñado por los alemanes. Ahí apareció, ahí está esa campana similar a la estructura de un bimana, pero esta campana permite viajar en el tiempo. Todo lo que esté en un radio específico, hay unas grandes, otras pequeñas, lo que hacen es trasladarlas a otro espacio-tiempo y a otro lugar. O sea, hacer una teletransportación de lo que está a su lado hacia otro sitio o hacia otro lugar en el futuro o en el pasado. Esa es la campana de Glock. Y en esta serie de ¿cómo se llamaba? La que dan en televisión, bueno, se me olvidó el nombre ahorita eh, de National Geographic. Bueno, también de historia extraterrestre, entonces ahí aparece esa campana. Y digamos que producto de este estudio de las sociedades secretas alemanes aparece una que es la sociedad Thule. Ese es su símbolo, ese es el símbolo de la sociedad Thule. Se parece a la esvástica es un símbolo del partido alemán, del partido alemán, del trabajador alemán, pero inicialmente surge de este símbolo de la sociedad Thule, que era enfocada en estudiar, en analizar las cosas, y los más prominentes, digamos, científicos de la época, profesores, eran parte de la sociedad Thule, ¿cierto? Entonces tenían mucho conocimiento en estos temas de ocultismo y civilizaciones antiguas. Y entonces aparece por allá una joven muy bonita que se llamaba, o se llama porque de pronto todavía está por ahí volando, que es María Orsic. Y María Orsic era una profesora de ballet austriaca, era medium, ¿cierto? Y le gustaba la idea de la unión de los pueblos de origen germánico, pero no como la pensaba Hitler. Eso es bueno aclararlo, no como la pensaba el Tercer Reich, que era conquista y guerras, sino ella quería la unión de otra forma, la unión de otra manera que no fuera violenta. Eso es importante aclararlo. Y ella era medium. Entonces, en sus labores de medium, ¿cierto? Ella empieza y logra una comunicación con unos seres extraterrestres de otras civilizaciones, específicamente de la raza Aryan, ¿sí? Y de otra civilización que vamos a ver de otra constelación que vamos a ver más adelante, y empieza a recibir mensajes telepáticos de esa civilización extraterrestre. Se muda a Alemania en el año 1919 y se integra a la sociedad Thule. ¿Por qué? Porque recuerden que era una sociedad secreta que estudia, que investiga, no sé si hoy sea así. Entonces a él le interesa el tema de unificar Alemania, pero no desde el punto de vista, digámoslo así, malévolo, sino bajo otros mecanismos, ¿cierto? Y también reúne un grupo de mujeres igual que ella, muy hermosas, de esas características. Una condición era que tenían que tener el cabello largo, porque ella decía que el cabello largo era fundamental para hacer la conexión. Desde el campo de la intuición de la mujer era fundamental el cabello largo. Y funda la Sociedad Pangermánica para la Metafísica con un interés de estudiar estos fenómenos, ¿sí? Totalmente desligado del interés alemán de conquistar y dominar. Pero lógicamente estaba relacionada con eso, porque en esa época pues Alemania, Hitler apenas estaba empezando a aparecer en la escena, pero Alemania seguía con el enfoque de los Kaiser de conquistar por medio de la guerra. Entonces ella está en ese ambiente, pero tienes otro enfoque, es una medium, y empieza a recibir comunicación de otra civilización desde afuera. Esta civilización con la que ella se comunica era una civilización de la constelación de Aldebarán, ¿sí? Y se llaman los Aryans o los nórdicos de ojos negros. Esta civilización son de los mayores aliados de los reptiles. Aún así ella recibe esa información, ¿cierto? Aprovecha esa información, pues porque era una información que ella estaba canalizando, nadie más la podía canalizar como ella lo estaba haciendo, y empieza a recibir mucha información
que empieza a divulgar entre los miembros de la sociedad TUL. Empieza a decir, miren, recibí esta información, estos esquemas, ¿cierto? Se comunica con ellas, con ellos recibe muchas cosas interesantes y con su sociedad de metafísica empieza a compartir las enseñanzas, ¿m? Y particularmente lo que ella recibe en un idioma que no conocía por escritura automática. Escritura automática es cuando uno cierra los ojos, no lo vayas a hacer si no estás en buena vibración y empiezas a recibir mensajes y dejas que tu mano se vaya y escriba. No, no recibiendo mensajes para tú transcribirlos, sino dejar que tu mano, que alguien escriba por medio de tu mano. Ella lo hace de esta manera y con la escritura automática canaliza un mensaje de esta civilización de Aldebarán. Y ese mensaje son una serie de símbolos que posteriormente al analizarlos con otra persona de la época se dan cuenta que son sumerios, son símbolos del lenguaje sumerio. Y al traducirlos, con un experto de la época se da cuenta que tenían instrucciones de cómo construir un platillo volador. Lo que le decía la civilización a ella, extraterrestre, era que ellos querían entregar esas naves para que la humanidad pudiera viajar a diferentes lugares y no solo permanecer en este sistema solar y evolucionar. Bueno, eso era lo que ellos decían, pero siempre se ha considerado esta civilización como aliados de los reptiles, aunque le entregaron esta información a ella y ella la utilizó de otra forma. Ella entrega la información a la sociedad TUL y le dice, mira, descubrimos que esto es un plano para hacer un ovni, un platillo volador, y la sociedad TUL, acuérdense, como tenía toda la industria alemana detrás, todos los banqueros, y su interés por los temas metafísicos y ocultos, deciden todos embarcarse en la construcción de ese platillo, con esos planos que les enviaron, ¿cierto? Y logran construir un primer platillo que se llamaba, yo no sé alemán, hay una persona que está aquí en Alemania, Jenseitsflug Machine, o una máquina volante. Esa máquina se estrella pero logra volar, entonces ellos se dan cuenta que algo, se acercaron un poco a lo que decían los planos y no lo lograron completamente, ¿cierto? Entonces María Orsic, en su enfoque de evolucionar en sus estudios y su análisis, pero acuérdense que por eso solo estaba Hitler y la guerra que se tenía que ganar, y ella tenía que estar en ese ambiente porque finalmente quería desarrollar, poner en práctica ese modelo y no estaba muy de acuerdo con los temas de utilizarlo para la guerra y para la destrucción, ¿sí? Tenía otros temas mucho más elevados. Entonces, ¿qué hace ella? Ella se va para el laboratorio de electrofísica de la Universidad Técnica de Múnich. Se va con esos planos, ¿cierto? Y contacta al profesor Winfried Otto Schumann, ¿sí? Que era un miembro de la sociedad TUL de la cual ella era parte. Y le dice a este profesor, tengo estos planos, ¿sí? Por favor ayúdeme a construir lo que tengo en estos planos, ¿sí? Y este profesor se enfoca en construir de manera adecuada y objetiva lo que ella presenta en esos planos, y es así como en diciembre del año 1923, este grupo de la sociedad TUL, financiada por los nazis, ¿cierto? Con un enfoque en algunos, digamos, de conocimiento y en la mayoría de guerra y de conquista, elaboran el segundo platillo volador de forma exitosa. Un platillo que vuela durante 55 minutos y logra alcanzar los 300.000 kilómetros por hora. No por segundo es la velocidad de la luz, aunque hoy ya lo hacen a esa velocidad y más. Pero en esa época 300.000 kilómetros por hora. Hoy ni siquiera los aviones vuelan a esa velocidad, ¿sí? Entonces fíjense que en el año 23 ya se hizo realidad esa tecnología que fue enviada por una raza extraterrestre y le mostró cómo construir un platillo volador. Entonces hacen ese intento, ¿cierto? Y ella básicamente sigue trabajando ahí. Hitler ve eso como una herramienta fundamental para poder ganar la guerra, ¿cierto? Pero María Orsic no lo ve así
y es como por allá unos años más adelante le dice a Otto Schumann que construya unos platillos voladores que son pequeños donde caben dos personas con el prototipo que ella le presentó de manera secreta y ante la insistencia de Hitler de financiar todo eso para la guerra, ¿sí? Ella recibió un mensaje de esa civilización extraterrestre donde le dice los alemanes no van a ganar la Segunda Guerra Mundial porque ellos veían el futuro. Y sabiendo eso, ella dice, no, pues no quiero participar en eso y toma dos o tres de esos platillos que construye Otto Schumann secretamente para ella y se pierde. O sea, huye en esos platillos. No se sabe para dónde ni a dónde se fue. En este momento no se sabe qué pasó con ella, pero desapareció de esa manera, aunque hay indicios de que después esos encuentros que tuvo, creo que el austriaco Billy Mayer de OVNIs, que fueron muy famosos, él hablaba de una mujer muy bonita que se llamaba Saint Jamsen y según las fotos que él publicaba, hay muchas investigaciones que dicen que era María Orsic, o sea que pasó a ser parte como de esa comunidad y, y a hacer visitas y a promover pues el desarrollo y la evolución de la conciencia, aunque recibió información del lado reptiliano, pero fíjense que la utilizó de una buena manera, entonces ella desaparece del escenario. Entonces quedamos aquí en este punto donde los alemanes construyen su segundo platillo volador, no iban a parar ahí, tal como ven en las fotos, ellos evolucionan mucho más y logran construir los primeros platillos voladores hechos por el ser humano, ¿ok? Y particularmente por los alemanes, que por encima de todos los países del mundo, de los Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, ellos tuvieron su primer ovni en el año 1923. ¿Y se imaginan cómo están hoy? Bueno, y aunque Hitler quería ganar la guerra, había una misión mucho más elevada que era desarrollar estas tecnologías y la guerra era un distractor bien importante para poder avanzar en la construcción de estas máquinas y avanzar tecnológicamente en lo que quería, digamos, esta civilización reptiliana. Y les voy a dejar una pista de lo que pasa posteriormente. Deciden montar su base con esta tecnología, aprovechando la cortina de humo de la Segunda Guerra Mundial, y deciden montar la base de los alemanes en la Antártida, o sea, en el sur del planeta. Y por eso muchos alemanes se mudan allá cerca de la Antártida, particularmente en la Argentina, a Bariloche, y si tú vas a Bariloche encuentras mucha gente de Alemania, muchos alemanes, y se instalan allá y muchos se instalan en la Antártida y en la Antártida empieza el desarrollo de un nuevo cuarto Reich que promulga por el desarrollo tecnológico y la construcción de estas máquinas mucho más avanzadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las máquinas o platillos que ves en el cielo, seguramente muchos son humanos, no alemanes. Ya hay, como vamos a ver más adelante, hay alianzas con otros países. Entonces son máquinas también de tecnología inversa que se han construido con base en las máquinas de civilizaciones extraterrestres que cayeron, como el incidente de Roswell el 7 de julio, ¿cierto? Del año 47. Entonces esa ingeniería inversa también ha permitido construir y mejorar mucho esas máquinas. Eh, Hay también civilizaciones intraterrenas como las que vimos la vez pasada en nuestros capítulos de civilizaciones extraterrestres que tienen platillos voladores que se ven en el aire, que seguramente cuando vemos algunos de ellos son de esas civilizaciones, y platillos mecanismos de transporte de las civilizaciones muy avanzada, que yo creo que no son platillos, son más bien mercaba o carros de luz, es un viaje en conciencia. Entonces es cuando vemos esferas blancas de conciencia, de esa manera veo, he conocido yo y siento que viajan esas civilizaciones muy avanzadas. Las que no son tan avanzadas, pues espiritualmente digo, viajan en platillos voladores, ¿sí?
naves tipo cigarro, mucho más largas, naves de 5 kilómetros que no aterrizan en el planeta, pero que están allá arriba vigilando la Tierra, vigilando el planeta. Entonces vamos a dejar aquí, pero voy a mostrarles algunas imágenes de naves que se han visto aquí en el planeta de un señor que me parece que es muy serio, que es Pedro Ramírez. Hay muchos videos de naves extraterrestres. Esta, miren, es del 12 de mayo. Creo que es reciente. Esta es una nave que, por la característica de esta nave, yo creo que es una nave humana. ¿Mm? Es un ovni específico de cabeza triangular. Mírenlo ahí. Ahí se ve. Perfecto. Entonces, él tiene mucho más videos que ustedes pueden consultar. Son tomados por él. Y si tú te pones a mirar el cielo, pues vas a ver muchas cosas. Pues yo no tengo todavía una cámara tan potente como para poder, por ejemplo, monitorear aquí el cielo donde vivo en el campo por las noches, pero de por sí venirme a vivir aquí al campo tiene un significado especial, espiritual para mí y también pues para poder investigar este fenómeno, además de los temas de meditación y todo que tú ya conoces. Entonces esto es algo bien interesante. Voy a mostrarles otro de este señor. Esta, por ejemplo, es una nave tipo esfera y esto viaja por el cielo. Es como, viene como, generalmente viene de una nave madre, de una nave mucho más grande. Mírenla. A veces uno las ve y si tomas conciencia, a veces son muy pequeñas, no son tan grandes, no son inmensas. Pueden ser como un balón de básquet y son naves exploradoras que vienen y miran. A veces aparecen algunos de este tipo de naves en las fotos que se llaman orbs, que son como esas pequeñas lucecitas que aparecen. Y voy a ponerte aquí el otro, que es un video de un ovni que se ve, creo que aquí, míralo acá, en California, también de este señor Pedro. Esta nave también considero que es una nave humana, ¿sí? Es un ovni, pero es una nave humana y ya sabes por qué tiene todo el sentido que sea una nave humana. ¿Mm? Bueno, de ahí para adelante pasan muchas cosas, pasan muchas situaciones. Entonces, vamos a dejar en este momento acá. Quiero agradecerte por tu atención y nos vemos en el próximo capítulo de la historia extraterrestre de la humanidad y recuerda en dónde vamos. Después, en lo que vayamos avanzando, porque es mucha información, vamos a saltar también al lado bueno. ¿Qué ha pasado con esas civilizaciones benévolas mientras todo esto estaba pasando en el planeta? Mientras los nazis desarrollaban esta tecnología, ¿qué ha pasado entonces con estas civilizaciones que son benévolas en el planeta? Y ya para finalizar, te dejo esta película que quiero que tú mires que se llama Encuentros del Cuarto Tipo. Es una película de una historia real, es muy fuerte, entonces mírala. Si te sugestionas o alguien de tu familia se sugestiona, no se la dejes ver, pero mírala porque vas a entender muchas cosas y obsérvala porque es parte de esta investigación que seguramente si estás viendo estos videos quieres llevar a cabo. Bueno, y mientras eso pasa, ¿qué sucede con los benévolos? Observan y nos ayudan si les pedimos su ayuda. Entonces acá están Karim, que la vimos la vez pasada, Maya, que ya salieron del control, que escuchan en las noches la ayuda que le pedimos, ¿cierto? Entonces están varias civilizaciones de Venus, los liganos, ¿cierto? Los andromedanos, los pleiadianos, ¿cierto? Los de Arcturus, las razas leoninas y las razas animales. Hay otras también razas con forma de elefante, de perro, es sorprendente. Esta raza de acá abajo que son los Golden Triangle Head, o sea, los cabezas de triángulo, que son de sexta dimensión benévolos. Yo particularmente
están ayudando al planeta y están haciendo que el control reptiliano haya desaparecido en un gran porcentaje sobre el planeta, al igual que estos seres que son una esfera de luz grandísima que rodea la Tierra y nos rodea a nosotros cuando solicitamos, que son los seres esfera, y en particular la persona que promueve esta conexión, que quiero que la investiguen, que se llama Cory Good, que son la Alianza Seres Esfera. Hay una página en Facebook que se llama la Alianza Seres Esfera, y en particular estos de aquí a la derecha, que son los Blue Avians, o sea, los aviares azules, que son también extraterrestres de sexta dimensión de 3 metros de alto. eh, Se materializan a veces en este nivel dimensional, y todos ellos están ayudando a que en este momento, tú por tu cuenta o yo por mi cuenta, no es que nos den nada, sino que nos muestren el camino, y trabajando nuestra conciencia, logremos salir de este control en el que estamos en el planeta. ¿Ok? Entonces, esa es la buena noticia, que no estamos solos. Mientras todo esto que les conté está pasando, ellos nos observan y nos ayudan, y en el desarrollo de esta serie vamos a ver cómo nos están ayudando. Entonces te mando un abrazo, una bendición muy grande, me alegra que estés aquí, una hora exacta. Aprovecha esta información, estúdiala, analízala, mira las películas, y muchas bendiciones. Recuerda siempre que Dios te bendice.